Bien, antes leo el apellido de ella, Quillaquevich. Tania Quillaquevich, legisladora de Hacemos Unidos Córdoba. Hacemos por Córdoba. O Hacemos por Córdoba. Ha tenido declaraciones muy fuertes en estos últimos días con respecto a la validez de Juan Schiaretti como candidato del justicialismo. Y queríamos hablar con ella para saber en qué se basa precisamente su rebelión de la sotista. ¿Es así? ¿Cómo está, Ricardo? Bueno, muchas gracias por invitarme. Tania. Gracias por venir. Yo digo, no es una expresión personal, sino que yo me animé a decirlo, es la expresión de muchos. Hace tiempo que el del azotismo se siente apartado del proyecto provincial, pero fui más profundo, porque no solamente quienes tenemos la escuela de José Manuel de la Sota, sino también el peronismo cordobés, el verdadero peronismo. Se perdió la raíz del peronismo. Estos coqueteos de Schiaretti siempre con Juntos por el Cambio, con Macri, con Larreta. Con Larreta, que casi hacen perder a un proyecto provincial con Martín Yarlora, porque eso terminó también enojando mucho al electorado. Estas cosas que hoy pasan en la política, ¿no? Que de hecho lo que termina a uno haciéndolo explotar en el buen sentido de la palabra fue la presencia de Giordano sentado en primera fila cuando Patricia Bullrich presenta con Melconian el proyecto y el modelo económico que es totalmente antiperonista. Y semanas antes estuvo Sergio Massa en Córdoba y estuvo en un acto institucional donde se pusieron en funciones la reversión del gasoducto del norte, donde beneficia exclusivamente a Córdoba y la génesis de Córdoba, que es la producción, y no fue nadie. O fue ni siquiera recuerdo quién fue, porque fue un funcionario... El ministro López no estaba. No, pero aparte fue un funcionario de tercera jerarquía, es decir, estaba la secretaria de Energía de la Nación, estaba el ministro de Economía de la Nación, pero además de eso, estaban conectados vía Zoom los gobernadores de las 6 provincias a las cuales este gasoducto iba a beneficiar. Y entre ellos estaba el gobernador de Jujuy, que no es del proyecto político nuestro, es de Juntos por el Cambio, pero entendía que era una política de Estado, eso no era un acto partidario, no tenía nada que ver con una ideología política. Pero no estaba el gobernador de Córdoba. No estuvo el gobernador, no estuvo el vicegobernador y no hubo funcionarios de jerarquía. Pero Patricia Bullrich presenta un proyecto político, va como candidata a presidenta, y está sentado el ministro de Economía, y la verdad que los peronistas necesitamos explicaciones. ¿Crees que todavía Schiaretti le tiene miedo a la sombra de la Sota? Yo creo que sí. Lo venimos sintiendo. Yo creo que con las expresiones, pero con los hechos. El del azotismo se ha sentido apartado y el apartado es por las faltas de consideraciones, la falta de motivación, pero en su gabinete provincial de las azotistas que defiendan el legado de José no están. Mientras que Martín Yarlora, cuando llega a la capital, lo primero que busca son funcionarios que habían estado tiempo con De la Sota, que lo habían acompañado. Lo mismo hace Sergio Massa. De hecho, Ángel Mario Letore, que hoy está en la Casa de la Moneda, era un funcionario, además, de estrecha confianza de José Manuel de la Sota. Muchos años. Muchos años con él. Y esos son los gestos, porque esa es la escuela del de la sotismo. Que tampoco lo veo, porque cuando nadie del gobierno provincial se presenta en este hecho donde nos visitó el ministro Massa, poniendo en funcionamiento, como te decía, esta obra pública, se contradice con el discurso. Al final somos federales, nos gusta el consenso, somos de diálogo, nos gusta la gestión, y hacemos un vaciamiento que no perjudica a Sergio Massa ni al proyecto de Sergio Massa, es a los cordobeses. Y cuanto más sigamos profundizando la grieta, que a veces me dicen, si De la Sota estuviera vivo te mata porque era anti-kirchnerista. Primero que yo no soy kirchnerista, yo soy de la sotista, si me tengo que poner una camiseta, pero primero soy peronista. Y De la Sota, antes de su triste final, lo declaró, de hecho hay testigos, Natalia De la Sota había estado presente, estaba en diálogo con Cristina Fernández de Kirchner, con Máximo, ¿en qué? En armar una unidad nacional, en esos puentes que necesitábamos construir, ¿para qué? Para ponerle un freno al gobierno de Macri, ponerle un freno a la derecha. Y creo que ese espíritu de José es el que todos nosotros lo percibimos y hoy vemos que el gringo va en contramano. Pero aparte en contramano, yo usé una expresión que fue fuerte y creo que
por eso tomó estado mediático. Va a fundir el peronismo. Fundir el peronismo, porque es lo que siento. Siento en las bases, te lo dicen los compañeros, pasan con los intendentes, lo escuchas en los pasillos de la legislatura. Nadie se siente parte de este proyecto. Ahora, Tania, vos me mencionás a Massa. Massa es UCD. Massa viene de la UCD con una trayectoria ambivalente y es el principal responsable de manejar una economía que se viene a pique en el país. ¿Por qué Massa? ¿Por qué Massa? Porque si yo tuviera que tener sí, es una uno mirada... de los tipos que... Para mí es el candidato, primero es el que está mejor preparado, y yo como peronista y como argentina le agradezco que en el momento más difícil haya tomado la posta de ser ministro de Economía cuando no era responsable. Massa no es peronista, no es de tu estirpe. No es de mi génesis el peronismo, pero se asimila más al peronismo que Macri, que Milei, que Patricia Bullrich. Por lo menos yo en su mirada a futuro de Massa, esto de generar la producción, del trabajo, de la justicia social, esas son las banderas del peronismo, la independencia económica, esos somos nosotros. Esa es la expresión. Y Sergio, hoy, con esta función que digo, también le toca pasar en la tormenta, pero yo valoro porque ahí está mi génesis de la Sotista. De la Sota enfrentaba batalla, no estaba cuando las cosas estaban bien. Siempre puso el cuerpo, el alma en situaciones complicadas. Bueno, De la Sota tuvo una fuerte relación con Massa. Es que de ahí lo conocemos nosotros. Por eso ese vínculo de Sergio con De la Sota en el año 2015 nos llevó a quienes estamos muy cerca de José y a quienes teníamos esta admiración política, no desde el fanatismo. Y esto porque De la Sota siempre nos enseñó, no sean fanáticos. Y por eso diferencio De la Sota con Schiaretti. Porque yo le podía decir a De la Sota las cosas que no estaba de acuerdo y José me escuchaba. Y eso es lo que nos puso en el lugar donde nos valoraba como dirigente y donde había un espacio de diálogo. Hoy muchos me preguntan qué iba a pasar con vos en el bloque, porque plantear esto al gobernador. La verdad que la decisión la tiene que tomar el bloque, a mí me encantaría, porque mi postura es la representación de muchos compañeros y compañeras. Y si tengo que hacerlo público a mis expresiones o a mi sentir, que es el sentir de muchos, como dije, con respecto a Schiaretti, es porque tampoco tengo las instancias de diálogos internas para poder manifestarlo. ¿Qué dice Natalia de esto? No he hablado con Natalia, he hablado hace un tiempo. A ver, tu posición de la Sotesta la entiendo total y absolutamente. No creo que hayas tomado una decisión de esa naturaleza sin hablarlo con Natalia. No he hablado con Natalia. Sinceramente, no hablé con Natalia. Natalia, tengo diálogo, pero no un diálogo periódico ni constante. Pero coincide con vos. Cuando nos encontramos, y Nati lo ha dicho públicamente, en el gobierno de la provincia de Córdoba no hay diálogo. De hecho, Natalia ha manifestado en ciertas oportunidades de sentir que muchas veces ha sido desplazado. Además la dejaron afuera. Por eso, pero a los hechos me remito, digo, y ella también lo ha hecho público. Más allá más, dejaron afuera al del azotismo. Absoluto. Al del azotismo dejaron Decime afuera. Un solo legislador, salvo Bernardo, decime un solo legislador que venga de la génesis del azotismo que acompañe el proyecto. ¿Te sentís traicionada por Schiaretti? Yo creo que el del azotismo y los peronistas se sienten traicionados. No hay conducción del peronismo. Eso genera dolor. Mi teléfono, la verdad que cientos de compañeros que empezaron a prender de nuevo esa llamita que durante estos últimos tiempos Schiaretti venía apagando. No está la mística de la militancia, no hay el amor por una causa, no gobierna con política, no conduce con política, conduce con la fusta bajo el brazo. Entonces, a mí me llegaban mensajes, Ricardo, donde me decían, compañeros, gracias por expresarte, gracias por decir lo que decís, y tenían en su foto de WhatsApp el afiche de Schiaretti para la invitación de un acto mañana. Y digo, qué contradictorio. No, evidentemente ese compañero tiene miedo de expresarse, ese compañero tiene que poner esa foto para que no sea desplazado de su cargo, para que no tenga ninguna represalias contra él. Así no se conduce. Yo le contaba a muchos compañeros, yo soy legisladora hace 8 años. Solamente 2 veces tuvimos reuniones como bloque con el gobernador. Una fue cuando falleció De la Sota y la otra cuando el gobernador nos pidió la modificación de la fecha de elecciones en el año 2019. Digo, un gobernador tiene que hablar con su bloque político.
Es decir, nosotros tenemos que tener instancias políticas. Él tiene que saber qué pasa en el norte, cuál es la mirada, cuáles son las estrategias. En Gallego los reunía en el Quincho. Sí. José una vez al mes se reunía, incluso cuando había que escuchar a los compañeros porque manifestaban ciertos enojos, de la Sota iba, se sentaba, ni siquiera en la punta de la mesa, se sentaba en el medio de la mesa y escuchaba a cada uno de los compañeros y Te compañeras. reitero, ¿te va del bloque? No, salvo que me lo pida. ¿O lo quebrás? Salvo que me lo pida. Y vamos a ver, algunos compañeros ya se han manifestado. Carlos Lencina, que es legislador de la capital, ya se expresó también en su descontento. El intendente de Canal también. El intendente de Canal, que viene del azotismo. Bueno, Carlos Lencina también viene del azotismo. Y estamos viendo. Creo que esto también lleva a una discusión interna y estamos esperando a ver qué va a hacer el esqueletismo, porque si yo me tengo que ir del bloque, pero el ministro de Economía, por pensar distinto, y el ministro de Economía sigue siendo ministro, digo, es ilógico también la construcción. ¿Piden la renuncia de Giordano? Nosotros, o la renuncia de Giordano o la explicación de Schiaretti de qué hacía. Declararle de frente a los compañeros y compañeras. Lo que está en juego, Ricardo, un segundo, es el modelo de país. Y esta candidatura de Schiaretti es funcional a la derecha. Por eso uno también siente que es antiperonista, porque termina beneficiando a Patricia Bullrich o termina beneficiando a Milei. Y nosotros decimos, la discusión no es Córdoba, porque cuando tuvimos que discutir Córdoba siempre acompañamos el proyecto provincial. Te recuerdo que Schiaretti fue candidato de Caballo. Listo, finalizado entonces. Gracias, Tania. Gracias a vos.